9 de la mañana con 33 minutos, ya estamos de regreso. Aún no se logra un acuerdo entre la Mesa de Empleados Públicos y el Gobierno para destrabar el conflicto por el reajuste salarial. El sector bajó a un 4% su aspiración de alza, pero aún no logra convencer al Ejecutivo. El paro de los funcionarios va a continuar durante 48 horas. Vamos a analizar esta situación y otras más con nuestra invitada, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Bienvenida, diputada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla. Gusto saludarte. Partamos hablando del tema del reajuste. Se han hecho ya varias reuniones, pero nuevamente el día de ayer no hubo acuerdo. ¿Cuál es su análisis? ¿Por qué ha costado tanto ponerse de acuerdo y terminar también con las repercusiones que esto ha tenido para la gente, que hoy día nuevamente tiene servicios que están en paro? Sí. Bueno, primero lamentar que finalmente las consecuencias de la tosudez política que existe por algunos sectores, me refiero particularmente al gobierno, traiga como consecuencia que las personas tengan que vivir situaciones como la que yo vi ayer en Santiago, con basurales, microbasurales, etcétera, que son claramente consecuencias muy lamentables. Los propios dirigentes lo han dicho, ¿no? Pero efectivamente acá hay un tema que tiene que ver con la capacidad de dialogar, generando también disposiciones de generar una transformación. O sea, el gobierno llega a sentarse a la mesa del sector público el día de ayer, nuevamente prácticamente con la misma propuesta que se había planteado en veces anteriores y que ya ha sido rechazado 3,2 3 veces en el Congreso, claro, el mismo 3,2, y haciendo algunos aumentos marginales de recursos en términos de bonos. Entonces, y distribuyéndolos de distintas formas, que ha sido toda la tónica de esta discusión durante todo el tiempo. Entonces, a mí me preocupa que se mantenga una posición tan rígida. O sea, los trabajadores han flexibilizado muchísimo, la mesa del sector público han flexibilizado su posición. De hecho, a pesar de todo, de la insistencia del gobierno de volver a ingresar un veto presidencial, más o menos obligando a que la nueva mayoría aprobara algo que se había rechazado en 2 instancias anteriores, ellos vuelven cierran los espacios de negociación con los trabajadores. Nosotros mismos fuimos quienes solicitamos, de hecho tuvimos como partido una reunión con el ministro Fernández en algún momento y planteamos públicamente que para nosotros era fundamental que los trabajadores volvieran a dialogar con el gobierno en función de encontrar de alguna manera una salida a este conflicto que a nadie le gusta, si ni a los trabajadores les gusta estar en paro, ni a la gente les gusta vivir las consecuencias de que los servicios públicos no están funcionando, ni a nosotros como partido ni como coalición nos gusta estar en la situación de tensión que estamos con nuestro gobierno. O sea, para todos esto es malo, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar los puntos de acuerdo y yo en eso espero realmente que no primen esto que te decía recién, que es la tosudez, hasta un poco de soberbia por parte de algunos actores que han tenido que tomar decisiones en torno a este tema. Ahí me quiero quedar, porque usted lo califica como tosudez. Lo que ha dicho el gobierno básicamente es que es una postura de responsabilidad, que nuestra economía no da para más. La propia presidenta lo dijo, no podemos hacer más sin afectar otras necesidades. Hemos hecho esfuerzos en cuanto al presupuesto en general, hemos hecho esfuerzos para el pilar solidario de las pensiones más bajas. A su juicio, ¿todos esos argumentos son falaces o efectivamente hay una dimensión de responsabilidad que a lo mejor no permite subir ese guarismo de 3,2 o ese no es el techo necesariamente? Mira, yo creo que hay claramente hay un tema de responsabilidad y nosotros eso no lo desconocemos. Entendemos que a lo mejor las expectativas totales de los trabajadores puedan no ser cumplidas, ¿no? De hecho, ellos hablaban de un 7% de reajuste. Ya vamos en un 4. Ahora van en un 4, sí. Pero el gobierno sigue en el 3,2. Sin embargo, sube los recursos, pero por la vía de bonos, ¿me entiendes? Porque, en definitiva, yo creo que sí tiene que ver con una definición política, el mantenerse en el guarismo del 3,2. O sea, que no, porque si hay recursos y se inyectan en los bonos, pero no así en el reajuste real de los trabajadores, finalmente eso tiene que ver con una decisión política. O sea, probablemente el gasto en bonos pueda llegar a ser incluso mayor que el gasto en aumentar un guarismo. ¿Y por qué entonces no se sube el guarismo, a su juicio? Es que ahí es donde uno no entiende finalmente cuál es la posición que está primando dentro de la discusión del gobierno. Yo, como parlamentaria en la nueva mayoría, tengo toda la voluntad y tenemos toda la voluntad de volver a sentarnos en el Congreso, recibir una propuesta del gobierno y ojalá tener todas las condiciones y por lo tanto toda la argumentación a nuestro favor de poder decir, vamos a aprobar esta propuesta porque el gobierno hizo un esfuerzo, por pequeño que sea, pero hay una modificación. ¿Te fijas? Yo creo que eso hoy día está trabado porque, bueno, a mí me parece que hay algunos le están dando más importancia a que el gobierno mantenga una posición firme a que
efectivamente se busque una salida y una solución que también deje conforme a la otra parte, a la contraparte, que son finalmente, que es la mesa del sector público, y que son quienes además han mantenido una posición de unidad como nunca otras veces. O sea, yo me recuerdo, Carla, el año pasado creo que fue, creo que eran como 13 más o menos los gremios que estaban a favor del acuerdo que se había logrado con el gobierno, y habían 3 o 4 que no estaban de acuerdo. Había descolgados. Claro, pero sin embargo hoy día son todos. Entonces hay una posición de que colectiva, total, mayoritaria, de unidad por parte de los gremios. Llaman nuevamente a 48 horas más de paro. Entonces yo digo, ¿hasta dónde también la responsabilidad nuestra como gobierno tiene que ser ejercida a partir de garantizar que los ciudadanos dejen de vivir las consecuencias del paro y que los trabajadores del sector público no sientan que se sientan, que vuelven a sentarse, que tienen voluntad de dialogar, pero que sin embargo los mantienen en el mismo guarismo que se ha rechazado ya en 3 oportunidades en el Congreso? Ahora, usted dice, nosotros como gobierno debemos garantizar que a esto se le ponga un fin finalmente y que se llegue a un buen acuerdo. Pero, y que los trabajadores tengan reajuste. Exactamente, y que haya un reajuste y que ojalá se llegue a una buena solución. Pero resulta que esa solución, que en algún momento los otros partidos de la nueva mayoría suscribieron, ustedes como Partido Comunista no lo suscribieron, ya ustedes los culparon, de hecho, a través de una carta por haber rechazado este veto presidencial. Primero, ¿cuál es la sensación que le queda? Porque usted es una de las diputadas aludidas. Y segundo, ¿cuál es la propuesta del Partido Comunista? Que luego de rechazar este veto, me imagino, de alguna manera también debe acercarse y tratar de interceder para buscar una solución que sea mejor, ya que el veto no lo era, a su juicio. Bueno, voy a referirme a lo primero, lo de la carta. A nosotros nos parece que la carta fue muy injusta. O sea, fue muy injusta primero porque no fue solo el Partido Comunista quien rechazó el veto. O sea, acá hubo parlamentarios de todos los partidos, y incluso lo queremos llevar a números. Los diputados demócratas cristianos fueron muchos más que rechazaron el veto que nosotros. No dependía solo de los votos del Partido Comunista aprobar este veto. O sea, este veto entró rechazado a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque no tenía un acuerdo con la nueva mayoría, y porque por lo demás ninguno de los presidentes de los partidos que dicen haber garantizado los votos, cuestión que hasta donde yo entiendo, y que es lo que ha dicho el presidente del Partido Comunista, y lo dijo inmediatamente después de que salió la reunión, yo creo que eso nadie lo puede poner en duda, él mismo dijo: yo no puedo garantizar los votos de mi bancada. Esto es una discusión que tenemos que dar. Yo pondré los elementos sobre la mesa y discutiremos si estamos de acuerdo o no. Nuestra discusión la dimos colectivamente, y tomamos la decisión de que lo correcto era rechazar en esa oportunidad, que no estaban las condiciones, menos todavía después de los casos de la situación de agresión que se había dado con los propios trabajadores. O sea, esto ya era el garrote absoluto, era decirles que no a todo, mantener lo mismo que se había rechazado, y más encima provocar desde el Congreso Nacional un desalojo agresivo como el que tuvieron los trabajadores. Entonces, frente a todas esas condiciones, y más todavía, Carla, yo quiero decir algo que ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Nosotros intentamos dialogar con el gobierno y le presentamos algunas propuestas. Por ejemplo, el tema del seguro respecto del reajuste del IPC. Para nosotros eso es muy importante, porque creemos que sí marca un precedente importante para los trabajadores. Muchos se han preguntado, bueno, ¿por qué tenemos que cada año tener que volver a negociar a partir de nada, de cero? O sea, ¿por qué, si finalmente el IPC se va modificando, se va reajustando año tras año, ¿no? Finalmente, ¿por qué no hay una posición política de partir del IPC hacia arriba para que la negociación tenga un nivel y una base de seguridad? Digamos que este mecanismo del seguro contra el IPC, digamos, o del IPC, para que la gente lo sepa, porque a lo mejor no tiene por qué saberlo, es un mecanismo que permitiría reajustar inmediatamente las rentas en caso de que el IPC se disparara, digamos, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. En caso de que el IPC suba, o sea, finalmente el reajuste, esto es bien fácil de entender. Si el IPC sube el costo de la vida, por lo tanto, frente a eso, si no hay un reajuste de los trabajadores en su salario, ellos pierden poder adquisitivo, y por lo tanto pierden, es como que les estuvieran disminuyendo sus salarios, ¿no? Potencialmente. Entonces, eso es lo que nosotros hemos planteado, que es un elemento de fondo. De hecho, es más, nosotros incluso en algún minuto estuvimos dispuestos a aprobar si es que la indexación que finalmente sería este elemento que nosotros hemos estado planteando, hubiese sido contemplada como, por ejemplo, una indicación al veto o un compromiso escrito, suscrito, como se lo planteamos al ministro de Hacienda y al ministro de Sexpress. Esto podría ser aunque se mantenga el 3,2. O sea, si para el Partido Comunista, si estuviera el 3,2, pero estuviera garantizado este seguro, ¿ustedes votarían a favor? No, a ver, nosotros en la votación anterior fue lo que dijimos, eso lo dijimos de esa forma, ¿no? Hoy día hay un nuevo diálogo, por lo tanto, también que para nosotros... se modifique el 3,2. O sea, claro, para que se modifique el 3,2. Por lo tanto, para nosotros también es importante que eso
eso, o sea, nuestra primera insistencia fue que el 3,2 debía ser más alto. Y si tú me preguntas a mí cuál es mi posición al respecto, mi posición, porque todavía el partido en este momento tiene un equipo que fue mandatado por el Comité Central que tuvimos el día sábado, que está evaluando los pasos a seguir, entre ellos el que el presidente no haya ido ayer a la reunión, ¿no? Nuestra presencia o nuestra posible presencia el día de hoy en el comité político, y que tiene que ver básicamente con que, bueno, hoy día muchos dicen, bueno, pero ¿por qué el PC no llegó a la reunión, qué sé yo? O sea, dijeron que ustedes tenían que dar explicaciones, lo dijo Carolina Goy. Mira, es bien lamentable, Carla, porque a mí me parece que lo primero que había que hacer, o sea, primero sacan una carta criticando al Partido Comunista de manera súper injusta, porque además con eso limpiando responsabilidades de todos los partidos transversalmente cuando nos echan la culpa solamente a nosotros. Y posterior a eso no hay ninguna señal positiva ni de disculpa, ni de arrepentimiento, ni de autocrítica respecto de la acción tomada. Entonces, frente a eso, se nos convoca a una reunión sin ninguna autocrítica en lo público frente a los parlamentarios. Entonces, es bien extraño. Yo, si bien no estoy participando de este equipo, comprendo absolutamente lo que hizo el presidente del partido, diputada, al tomar esta decisión. ¿Pero esto qué significa? Y lo respaldo por lo demás. ¿Qué significa que mientras no haya una disculpa por parte de los partidos de la nueva mayoría, el Partido Comunista se va a aislar? ¿Van a congelar las relaciones permanentemente? Usted me hablaba hoy día del comité político. ¿Van a asistir hoy día al comité político? Estamos evaluando si asistir o no al comité político. De hecho, insisto, hay un equipo que está trabajando en eso, un equipo que fue mandatado por la Comisión Política. Nosotros tenemos todo el interés de reanudar nuestras relaciones con la nueva mayoría. Fue parte de la síntesis del Pleno. Mira, lo que a nosotros nos interesa es que se deje de pensar de que el Partido Comunista puede llegar a ser un chivo expiatorio para poder, de alguna manera, resguardar las culpas de todos. O sea, aquí hay responsabilidades colectivas. Yo creo que la primera responsabilidad la tiene en algún minuto el gobierno por no haber logrado llegar a un acuerdo y haberse mantenido en una posición cerrada y volver a presentar lo mismo que ya se había rechazado. O sea, si yo presento lo mismo que ya se había rechazado, distribuido de manera distinta, y solamente apelo al compromiso o a la obsecuencia política de los partidos de la nueva mayoría para aprobar un reajuste salarial del sector público, me parece que ahí ya parte el error político. Y nosotros se lo dijimos al ministro Valdés, él en algún minuto, yo creo que, yo voy a decir algo quizás políticamente incorrecto, ¿no? Pero que tiene que ver con que a mí me queda la impresión de que el ministro tiene más preocupación porque el veto presidencial, o sea, porque el reajuste del sector público, particularmente el guarismo, se mantenga en relación a lo que él dijo en función de resguardar su legitimidad como ministro de Hacienda, más que realmente encontrar una salida que incluso aumente el guarismo. Le quiero entender bien, usted dice que es como una muestra de poder. A mí me queda la impresión de que el ministro tiene mayor preocupación por resguardar el poder que puede llegar a tener el Ministerio de Hacienda o el respeto que tiene que generar hacia el resto, más que la posibilidad de que los trabajadores tengan un reajuste como el que se ha demandado y que haya una señal política que sea favorable a aquellos que hemos dicho, nos parece que este reajuste es insuficiente y que efectivamente, y nosotros, Carla, te quiero decir, nos sigue siendo muy relevante el hecho de que exista una política de indexación, en este caso de reajuste automático al IPC, y que la negociación con el sector público parta de esa base hacia arriba y no desde muy abajo hacia arriba. O sea, diputada, recordemos que el ministro partió con un 2,8. Sí, bueno, se ha ido ahí. Sí. Algo ha subido, pero no todo lo que le gustaría al sector público, por cierto, y también a usted, algunos de los diputados. Volviendo al tema de las relaciones del Partido Comunista con el resto de la nueva mayoría, ¿cómo podríamos definir el estado actual de las relaciones? Un militante del Partido Comunista, ¿cómo debiese entender estas señales que se han dado? Ayer, por ejemplo, esta ausencia en la reunión y hoy día esta incertidumbre respecto de si asisten o no al comité político. ¿Son relaciones congeladas? ¿Es una relación quebrada? ¿Es un compás de espera? ¿En qué situación? Yo creo que claramente estamos viviendo un momento de tensión que hay que resolver. Nosotros lo hemos dicho, estamos disponibles para resolverlo, pero también bajo un marco de respeto mutuo. O sea, nosotros no creemos que un partido tenga que ser puesto en el sillón de los acusados por sobre la relación con el resto de los partidos. Y eso es lo que nos parece incorrecto. ¿Y o sea, usted ha sentido? Así nos sentimos nosotros, nos sentimos injustamente juzgados. O sea, y eso fue lo que dijo el presidente del partido cuando dio las primeras declaraciones. Nos parece que esta no es la forma de relacionarse entre los partidos. Y si queremos tener una relación distinta, entonces en esto todos tenemos que poner de nuestra parte, y para eso nosotros esperábamos también
una expresión pública más concreta de los partidos de la nueva mayoría. ¿Eso es una disculpa pública? Más que una disculpa pública, un reconocimiento y una autocrítica de lo que se hizo. O sea, acá claramente se cometió un error. Y un error que no solamente ha sido cuestionado desde el Partido Comunista, sino que también desde los propios militantes de los partidos de la nueva mayoría que firmaron esta declaración. ¿Es un error o es un intento por sacar al Partido Comunista de la nueva mayoría? Boric, por ejemplo, decía que fue una manera muy poco elegante de sacarlos. No, yo creo que no. Yo creo que esa es una interpretación incorrecta que busca de alguna manera... Yo creo que hay mucha gente a la que le gustaría que el Partido Comunista saliera de la nueva mayoría porque... ¿Dentro de la nueva mayoría? Incluso dentro de la nueva mayoría y sobre todo fuera de la nueva mayoría en la oposición. O sea, yo creo que los primeros que estarían Ahora, de pie... Boric no es de la oposición propiamente tal, como para hacer esta interpretación. Boric es oposición al gobierno y él vota permanentemente en contra de las posiciones del gobierno, más allá de que yo tenga mucha cercanía con él en algunas posiciones políticas, ¿no? Pero él lo ha dicho públicamente. Yo me refiero a la oposición de derecha. O sea, acá yo estoy seguro que los primeros que estarían de pie aplaudiendo la salida del Partido Comunista de la nueva mayoría sería la UDI, Renovación Nacional, porque ellos verían como opción el hecho de que primero no se cumpliera el programa de gobierno, porque ya no hay una coalición donde hay sectores como el nuestro, por lo menos, como nuestro partido, que ha estado permanentemente insistiendo en que el programa comprometido con la ciudadanía, con proyectos como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de educación superior en cuanto a gratuidad, la ley de desmunicipalización de la educación escolar, y entre otras, ¿no? Son elementos del programa que para nosotros son muy importantes y que es lo que nos motiva a poder mantenernos en una coalición que tiene diferencias. Siempre supimos que las tenía, pero nunca se había dado, a pesar de tener diferencias, confrontaciones públicas, nunca se había dado una situación como la que se ha dado en estos días de aislamiento de un partido político de la nueva mayoría, y a nosotros nos parece que eso no corresponde. Ya varios presidentes de los partidos, de hecho, el día de ayer, yo por ejemplo valoro que el día de ayer la conversación que hayan tenido los presidentes de los partidos, y esto es una opinión muy personal, hubiesen salido diciendo, bueno, efectivamente queremos dar vuelta a la página y creemos que el impasse que se tuvo con el Partido Comunista ya hay que superarlo porque nosotros no tenemos la voluntad de quebrar la nueva mayoría, nosotros tampoco. Y como Partido Comunista lo dijimos, el Pleno del Comité Central no solo respaldó al presidente del partido, a quien intentaron dejar de mentiroso, también recordemos eso. O sea, son cosas que... Bueno, lo apoyó el ministro Fernández. Lo apoyó el ministro Fernández. Una cosa bien inédita. Diciendo que... No, pero porque el ministro Fernández estaba sorprendido de que aquí se dijera algo que no había ocurrido en esa reunión. Nadie comprometió los votos. Y además, si hubiese sido así, los presidentes de los partidos, del resto de los partidos dicen que iba muy mal, porque ni siquiera si ellos hubiesen comprometido los votos, tenían los votos de sus parlamentarios, porque de todos los partidos se votó en contra, desde el Partido Radical a la Democracia Cristiana, el PS, el PPD, todos tuvieron votos en contra. Entonces, el Partido Comunista se le critica particularmente por votar en bloque. Nosotros siempre vamos a votar de esa forma, y yo lo vuelvo a repetir, nosotros y de la misma forma en que hemos votado así, cuando hemos estado a favor de proyectos donde otros han rechazado, ojo, porque efectivamente hay proyectos de la nueva mayoría que están dentro del programa donde parlamentarios se descuelgan de sus partidos, votan en contra y nadie les dice nada. Sin embargo, nosotros ahí hemos votado en bloque y nadie dice nada. Hoy día votamos en bloque, ¿por qué? Porque es nuestra decisión colectiva y siempre lo hemos dicho, el Partido Comunista funciona colectivamente, tomamos decisiones colectivamente y actuamos colectivamente. Y eso nos enorgullece, no lo vamos a cambiar porque es parte de nuestra esencia de construcción de partido. Bien, pues Carol Cariola, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vamos a quedar pendientes al comité político de hoy, a ver si asiste o no Guillermo Teller y a ver si se acercan de alguna manera a posiciones dentro de la nueva mayoría, y también nos quedamos pendientes a las propuestas en cuanto al reajuste. Esperamos que sí, esperamos que haya reajuste, que haya acuerdo y que